Bueno, estamos todos, está Pedro conectado por acá, Leonardo también, los amigos de Sescos. Así que bueno, vamos a comenzar. Les doy las buenas tardes a todos los que sean conectados y la bienvenida y la presentación al senador Kenneth Busch de Chile, a quien le damos la bienvenida a este ciclo de charlas y conferencias que DACEF y Sescos y DACEF están realizando en forma virtual en este momento que la pandemia de COVID-19 está atacando a todo el mundo, pero eso no nos impide trabajar y generar este tipo de foros y encuentros o entrevistas enriquecedoras para, bueno, intercambiar un poco sobre diversos temas de actualidad y hoy el que nos une particularmente. Así que sin mucho más preámbulo, le voy a ceder la palabra a Pedro y a Leonardo para que saluden y ya comenzamos con la entrevista al senador y con las primeras preguntas. Muchísimas gracias y mucho gusto, senador. Gracias por Muchas gracias. Senador, es un gran gusto estar con usted en este muy prestigioso ámbito. Pedimos disculpas por la demora en la conexión. Orlando, es un gran gusto estar en contacto con usted. Hemos visto un poco su CV, su biografía, realmente apasionante, así que me parece que se va a poder dar una discusión sobre lo que pasa hoy en el mundo, lo que pasa en la región en época de pandemia y sobre todo en la geopolítica posterior, ¿no? Así que, Orlando, te damos la palabra para que empieces tú la entrevista. Bueno, senador, le quiero agradecer su presencia en este programa, en este intercambio que estamos haciendo por vía de la tecnología, por vía del Zoom, para poder conversar y analizar con los amigos de Sesco y de ACEF temas de interés para toda la región. Usted es un político y un intelectual prominente en Chile con valores muy claramente identificados y con una visión profunda e impactante de la realidad latinoamericana y también mundial. Senador, lo primero que quería preguntarle a usted es, ¿cómo ve usted el ordenamiento mundial y regional a raíz del coronavirus, de la crisis de la pandemia? Bueno, esta pandemia ha puesto a prueba el modelo de globalización. ¿Y por qué? Porque hemos visto que ante una situación tan desesperante como ver connacionales que están muriendo, los estados han cerrado sus fronteras. Los estados se han preocupado primero, obviamente, de sus connacionales y todo el modelo de apoyo mundial se ha desvanecido. Tomemos un solo ejemplo, el de los ventiladores mecánicos o los respiradores. Los países dejaron de exportarlos y es más, los vuelos, cuando aterrizaban, los países requisaban. ¿Y por qué? Porque era vida, se constituía en algo en donde estaban dispuestos a usar y ejercer todas las acciones que podían ejercer, obviamente, bien intencionadamente. Por lo tanto, ha quedado en evidencia una fractura del modelo actual y nos va a costar mucho lograr recuperar las confianzas. Es más, todavía no tenemos certeza de la verdad del coronavirus, el COVID-19, esta enfermedad, desde dónde se origina, cómo se propaga y qué podría ser la próxima amenaza que podamos enfrentar. Por lo tanto, estamos iniciando un periodo de incertidumbre. Muchas confianzas se han roto, los países se han dado cuenta que van a tener que reforzar sus estados en temas estratégicos. El comercio estratégico mundial va a sufrir, obviamente, un proceso de reforma. Y esto va a hacer que además los países quieran invertir más en sí mismos y no depender tanto de terceros en materias estratégicas que obviamente aseguran algo tan importante como es la salud de la población. La pandemia nos da, eso sí, una oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? La pausa estratégica. En estos momentos el mundo está en pausa. ¿Y por qué? Estamos confinados en nuestros hogares, estamos dedicados a tratar de ver cómo salir de esta situación y buscar mejores caminos, porque el que llevábamos, al parecer, no es el mejor modelo. Se ha cuestionado la forma en que los organismos internacionales se han vinculado o han usado la información. Existe incertidumbre si efectivamente la Organización Mundial de Salud apoyó o no a China en el momento en que China tenía que contener esta pandemia para que no se propagara. También ha aparecido la voluntad de Estados Unidos de demostrar independencia absoluta y decidir prescindir de organismos internacionales para resolver un problema que es gravísimo para Estados Unidos.
entendamos que en este minuto la nación más afectada, donde se ha producido la propagación comunitaria más grande, es precisamente Estados Unidos. Va a ser el país más golpeado. Y obviamente Estados Unidos, después de esta pandemia, va a emerger distinto, en otra condición. Cada uno de nuestros países está haciendo lo mejor que puede. Yo me alegro al menos que el país en el que estoy, Chile, esté tomando medidas que partieron anticipadamente. ¿Y por qué quiero decirlo anticipadamente? Porque me tocó verlo en enero, cuando partimos discutiendo con el presidente Piñera, recuerdo perfectamente el día, el 2 de enero, me citó a una reunión para ver temas de seguridad pública, donde él me mencionó que ya estaba viendo cómo íbamos a enfrentar esto. Es más, los sitios web de coronavirus se registraron en el mes de febrero, muchísimo antes que tuviéramos nuestros primeros casos en marzo. Y partió un proceso para tratar de prepararnos. Pero ahí viene algo que también nos deja la lección del coronavirus. No estábamos preparados, ninguno de los países, para un evento de esta magnitud. Y lo primero que fue puesto a prueba fue la conectividad digital. La brecha digital de los países es enorme. Y los que no tienen esa capacidad hoy están mucho más aislados. Por lo tanto, la pausa estratégica que nos está dando tiempo para pensar, replantearnos y reorientarnos, ha existido también la prueba estratégica a nuestras capacidades estratégicas. La primera de las capacidades es la de la infraestructura crítica de las comunicaciones. Comunicaciones hoy son por Internet, pero Internet no está en el espacio, no está en los satélites, está bajo el mar, en los cables de fibra óptica, que son los que permiten que nos conectemos. Por lo tanto, tenemos que poner como primera prioridad el desarrollar esta urbanización digital de los océanos para aumentar los anchos de banda. En el caso chileno, estamos viendo cómo llegar con cable de fibra óptica directa, sin pasar por ningún otro lugar, al sudeste asiático, donde están nuestros socios comerciales, y ojalá con Corea del Sur, porque tienen tecnologías 5G y pueden ser una buena contraparte técnica. Este cable pasaría por Rapa Nui, Isla de Pascua, el punto más aislado del mundo, que es de donde parte mi circunscripción electoral. Yo represento a la región de Valparaíso, que es una región oceánica, que va desde Rapa Nui hasta los Andes. Rapa Nui a los Andes la misma distancia que hay desde Los Ángeles a Nueva York o de Madrid a Moscú. Así de grande es la región que represento. Y al medio tenemos el archipiélago de Juan Fernández, la isla de Robinson Crusoe, donde estuvo ese náufrago Alexander Serkis, que también tenemos que conectarla con cable de fibra óptica para que no queden afuera. Pero esta fibra óptica, ¿por qué se necesita? Porque hoy la tecnología 5G requiere de la fibra óptica para poder salir con el mismo ancho de banda a los sistemas móviles. Y estamos discutiendo en estos momentos en Chile la posibilidad de liberar espectro para permitirle a las compañías poder proveer mejor conectividad. Y no solo eso, llegar, en Chile tenemos 345 comunas, de esas la mitad tienen conexión de fibra óptica, la otra mitad, 138 exactamente, no. El gobierno ha puesto en la ley de presupuesto nuestro, que la vamos a respetar y la vamos a guardar, 68.000 millones de pesos para poder poner fibra óptica terrestre nacional y llegar a las 138 comunas. Esto se decidió esta semana, se acaba de licitar, es el proyecto de infraestructura de telecomunicaciones más grande de la historia de Chile. Y en paralelo, una empresa privada ha puesto el cable de fibra óptica Prat, submarino, desde Puerto Montt del sur hasta Arica. ¿Para qué? Para robustecer. La pandemia entonces nos ha sacudido, se ha producido esta pausa estratégica donde se ha pausado todo, la economía se ha visto también pausada y va a tener unos efectos devastadores. No solo tenemos que cuidar la salud de las personas, tenemos que cuidar la salud de la economía. Son dos pies que deben caminar juntos porque uno no debe bloquear al otro. Estamos en momentos interesantes, yo por eso los invito a reflexionar, estoy disponible para todas las preguntas que quieran hacer, de las que están previstas o cualquiera otra. Pero efectivamente, lo que nos toca vivir a nosotros en estos momentos es único, es una etapa en que hay peligro, pero como toda crisis, peligro tiene oportunidades. Y esas oportunidades son las que tenemos que encontrar. Yo sé que varios de los que en estos momentos están escuchando están en Uruguay, los felicito. Uruguay es uno de los 9 países del Digital 9, que son los gobiernos que se han comprometido a tener gobiernos digitales. Esta es una iniciativa que partió
con Estonia y Nueva Zelanda, modelos de estados digitales. Me alegro que Uruguay sea Digital 9, porque yo les he pedido que nos ayuden a incorporar para que seamos el Digital 10 y entender que las like-minded countries, los países que creen en la libertad no solo de las personas, sino que darle el acceso a las personas para que ellas puedan construir su mejor futuro, eso hoy se hace con tecnología y con tecnologías digitales. 3 elementos. Primero, urbanización digital, cables de fibra óptica submarinos, terrestre con antenas 5G. Lo segundo, alfabetización digital. También Uruguay es un ejemplo que ha avanzado bastante bien. Y lo tercero, inclusión digital. No puede quedar nadie fuera de este mundo digital. Yo espero que la pandemia lo que ha hecho ha sido adelantarnos el siglo XXI. Todavía no hemos sido capaces de transitar. Cuando se habla de la cuarta revolución industrial, eso ya llegó, se instaló, y hoy que estemos precisamente haciendo esta reunión a través de esta aplicación Zoom, tiene problemas de ciberseguridad, así que esperemos que no aparezca nadie raro y no invitado, pero nos da la oportunidad de poder hacerlo y se va a convertir en un stand. Y no lo vamos a abandonar, vamos a seguir siendo mucho más proactivos, mucho más activos y logrando resultados. Por lo tanto, es duro ver gente que se está muriendo, es interesante ver cómo los países han subido sus fronteras y se han volcado a sí mismos, pero también está la oportunidad a través de algo que hoy sí tenemos, las tecnologías digitales que tienen que ser seguras. Antes de pasar a mi próxima pregunta, quería pedirles a Leonardo, a Pedro o a Martín si tienen alguna pregunta adicional sobre este tema. Sí, ¿qué tal, senador? Leonardo Martín, mi nombre, colaboro con Sescos, acá con DACEF, así que mucho gusto también para mí tener la oportunidad de compartir con ustedes. Orlando, ¿qué tal? Hace tiempo que no hablamos. No, a raíz de esta cuestión de la tecnología, y en realidad le cambio un poquito el foco, en los últimos días se ha ido consolidando la cuestión de que a nivel de los científicos, a nivel de la ciencia, de que la cierta responsabilidad de la ocurrencia de esta pandemia y de otras anteriores y que probablemente posteriores es este asunto de los mercados húmedos y esta hiperinteracción humana que hay. Usted hablaba de una baja de la globalización, de una suba de las fronteras, de la tecnología como un elemento de comunicación, bueno, pero para mantener en alguna medida una distancia social. ¿Cómo cree usted que se va a afectar la convivencia y qué chances tiene la comunidad internacional de operar sobre esta enorme interacción humana que se estaba dando y de los desafíos que eso plantea en lugares como China, por ejemplo, y el poco control que tiene la comunidad internacional en lugares como China, en regímenes como China, para evitar ese tipo de contagios, ese tipo de interacciones, bueno, que luego nos llevan a este desastre que genera oportunidad, como usted decía, pero que, bueno, que indudablemente es una crisis global, ¿verdad? Bueno, que es lo que tenemos que entender, que esto se genera por una necesidad de alimentación. Las personas no es que les guste comer murciélago, es que no tienen otra cosa que comer. Por lo tanto, el desafío es producir alimentos de mejor calidad. ¿Y qué mejor que lo que nosotros producimos? Tenemos la diferencia de estación, y por eso el buen vino chileno y las carnes uruguayas son capaces de llegar a tiempo. Es una buena combinación, es un buen maridaje. Entonces, la propuesta es efectivamente buscar las oportunidades y explicarle a China que tiene que cambiar hábitos. Los chinos ya están comiendo cerezas chilenas, y un mercado que no existía, hoy, producto de la demanda que tienen ellos solamente para el año nuevo chino, ha generado una riqueza increíble en algo que no veíamos ver. O sea, un producto que no existía hoy tiene capacidad de llegar a ser tan importante como el salmón. ¿Qué tenemos que buscar? Mecanismos para perfeccionar la generación de alimentos de calidad y que estos alimentos lleguen y sustituyan los alimentos que pueden producir problemas. Si logramos que esas cadenas con trazabilidad, ¿cuál es la trazabilidad? Conocer el origen del producto, toda la cadena de frío en caso que se tiene que mantener, de tal manera que la entrega sea buena, la salud de la humanidad va a mejorar. El tema de la salud, a mí me tocó estudiar gestión de instituciones de salud, yo dirigí un hospital naval, conozco muy bien el tema. La salud pública
no es qué tan eficiente soy en el hospital, es cómo le cuido la salud a las personas para que no lleguen al hospital. Y se basa en los estilos de vida, en la alimentación, hasta la capacidad de hacer deporte. Mis hijos siempre me critican, papá, tú evangelizas, hablas mucho de eso, pero haces poco deporte. Es cierto, nos cuesta, obviamente, mantener estilos de vida saludables. Entonces, esta crisis se convierte en una oportunidad de mejorar las cadenas logísticas para llevar alimentos de mejor calidad y que ojalá China, que tiene un poder de compra gigantesco, empiece a usar ese poder de compra. Esa es la verdadera globalización que nos permite a los que producimos productos de calidad poder abastecer de buena calidad. Pero requiere de un cambio y bastante importante de la cultura. En China ese cambio ya partió. Partió cuando los chinos dejaron de consumir solamente arroz. Al principio, solamente arroz, gente muy delgada. Hoy ya hay chinos obesos. ¿Y por qué? Porque están consumiendo otras cosas. En el archipiélago Juan Fernández se producen langostas. Y esa comunidad aislada solamente vive las langostas que consumía China. Con la pandemia dejaron de consumir la langosta y hoy la economía local está totalmente destruida. Y lo que no tenemos que parar entonces en pandemia son las cadenas logísticas de alimentos. Y esa experiencia tenemos que mantenerla, de tal forma de buscar mecanismos que aseguren que aunque estemos en una pandemia, somos capaces de mantener las cadenas logísticas de alimentos para que así se alimenten mejor y poder mantener las economías locales que son fundamentales. China tiene que cambiar hábitos, tiene que cerrar mercados, tiene que sustituir productos y tenemos que tener la capacidad de poder ver que eso está ocurriendo. Y así se va a contribuir a mejorar la salud de la población y a evitar esto. Los virus van a seguir dando vueltas. Por lo tanto, tenemos que esperar también desde el conocimiento que se pueda encontrar la vacuna. Hasta que no se pueda generar una vacuna, vamos a seguir con distanciamiento social y muchas industrias van a quedar afectadas. Una industria que es donde vimos con mucha dureza gente que quedó aislada y encerrada y se morían adentro fue la industria de cruceros. Los adultos mayores que tomaban sus viajes en crucero probablemente no quieran subirse nunca más en su vida a uno de estos barcos. Esa industria que quedó golpeada también se tendrá que recuperar en la medida del tiempo. Hoy la industria de aviación está solo soportada por la carga, los pasajeros no están. Vamos a tener que esperar un poco para que se recupere, pero tiene todas las posibilidades. Sin embargo, sin vacuna no va a haber confianza. Los países ya están discutiendo si efectivamente el test de inmunidad, el que tiene la capacidad para medir si una persona estuvo o no contagiada, el que verifica si tiene inmunidad o no, probablemente se le va a exigir junto con el pasaporte. O sea, usted no entra si usted no me demuestra que usted es inmune. Entonces vienen barreras que todavía no conocemos, que no estamos preparados, y por eso, si no se encuentra una vacuna, va a haber un tráfico que va a empezar de a poco a moverse, pero para ciertas personas. Y eso de alguna manera limita las libertades personales. Entonces una pandemia afecta a la democracia, por supuesto. Si no se pueden conducir procesos democráticos, elecciones, no se pueden mover las personas libremente, estamos todos confinados y todos controlados. Es un problema que tenemos que aprender a convivir, pero que tenemos que salir hacia adelante. Senador, yo propondría que no solamente nos hace falta la vacuna, sino también una droga que cure la enfermedad, porque una complementa a la otra, como es el caso hoy de la gripe, que podemos con una pastilla en cuestión de días poder enfrentar la gripe. Así que es un doble descubrimiento el que nos hace falta en esa dirección. Entrando en el tema mismo que ya usted había tocado, senador, siendo Chile una nación pacífica, una nación que está sobre el Pacífico, ¿cómo toda esta tensión generada alrededor de China va a afectar precisamente a Chile y a su relación con ese gigante asiático? Bueno, Chile es para Chile el socio comercial más importante, pero no hay que confundir una relación comercial con una relación que va más allá. Las relaciones comerciales uno las puede tener con cualquier nación, y de hecho Chile fue de los primeros en reconocer al gobierno chino y ha mantenido relaciones comerciales desde siempre. Es más, hay un museo de arte que está muy cerca de Shenzhen, en Silicon Valley, donde hay un cuadro de 1864, Cantón de entonces, donde se muestra la vista de recalada, era lo que los barcos veían cuando llegaban a la bahía, y veían los edificios con la bandera de Estados Unidos, su embajado consulado,
la de Inglaterra, la de Francia, y está la bandera chilena. Está la bandera chilena porque desde un principio Chile ha comerciado con el mar con China. Nosotros tenemos dentro de nuestra historia marítima cosas increíbles, incluso con héroes nuestros que han estado en su momento combatiendo la guerra del opio en China, en el lado británico. La influencia que tuvo Gran Bretaña, especialmente en Hong Kong y en sus alrededores, fue trascendental, porque permitió que existiera un enclave occidental que ha sido fundamental para la transformación de Chile. Por lo tanto, tenemos que entender que hay varias Chinas. Hay una China muy desarrollada, muy tecnológica, con un Silicon Valley, con una visión. Y por eso Hong Kong en sí representa un socio interesante. También está Taiwán, no nos olvidemos, con todo su conflicto que tiene. Y quiero agregar en la parte más cercana, continental, a Corea del Sur, que es un aliado en el sentido de una nación que tiene una visión respecto a la democracia y a las libertades bastante importante. ¿Qué entra en conflicto entonces? ¿Qué entendemos por libertad? ¿Cómo se garantiza a las personas? ¿Por qué creemos que la democracia es, dentro de todas las formas, la mejor que podemos emplear? ¿Cómo le podemos dar a las personas esa autonomía necesaria? Cuando uno entonces se tiene que relacionar con un gobierno que es básicamente una dictadura de un partido, uno tiene que separar aquellas cosas que son ideológicas de aquellas cosas que son comerciales. Ese es el pragmatismo de las naciones. Naciones, en su visión de estados, tienen intereses, y por eso no existen los amigos. ¿Y qué es lo que existe? Una relación comercial que debe ser beneficiosa para ambos lados. Chile tiene que cambiar su relación comercial con China y dejar de convertirse solamente en el proveedor de commodities, de materia prima. Tenemos que ser capaces de generar en el país, agregar valor a los productos. Si hay algo que tenemos que mejorar con China, es precisamente eso. Nosotros debemos ser capaces de agregar valor y exportar productos con más valor. Si no somos capaces de hacerlo, vamos a hacer solamente o el granero, o la granja acuícola de China. Y eso es lo que un país no debe ser. Segundo, China está con un fuerte programa de expansión de infraestructura en América. No solo en América, en África también, porque le interesa que su mano de obra, sus ingenieros y sus constructores tengan trabajo. Y por eso los está enviando a otros lugares. No es bueno eso porque quita mano de obra local. Por lo tanto, si uno busca perfeccionar esa relación con un gigante económico, debe hacerlo con reglas muy claras. La primera es, sí, pueden existir inversiones, pero esas inversiones tienen que ser capaces de usar mano de obra local, porque es lo primero que queda. Y después, empleos estables de buena calidad, porque no sacamos nada con convertirnos en un enclave de un país que viene a explotar un territorio donde se instala con las personas y hace lo que quiere. Eso es volver nuevamente a los periodos de colonización. Una neocolonización, que es lo que podría ocurrir, es lo que los países no deben estar dispuestos. Chile tiene áreas que son sensibles estratégicamente. Una de ellas, el extremo norte. Tenemos la Arabia Saudita de las energías renovables que proveen del sol. Somos capaces de generar en el desierto de Atacama toda la energía que Chile necesita y exportar muchísimas energías limpias. Y el mundo va hacia energías limpias. Tenemos todo el cobre que se requiere. Un automóvil eléctrico requiere 4 veces más cobre que un automóvil normal. Y tenemos todo el litio para fabricar al menos baterías de litio ahora o lo que venga después. Por lo tanto, para nosotros la electromovilidad en el norte es importante. ¿Qué se ha hecho entonces? Que el litio, que hoy es un mercado que comparte Estados Unidos y China, al 50%, Chile sea un actor para licitar. Tenemos de hecho a Estados Unidos y a China en nuestro mercado, pero el royalty, lo que se cobra, se ha invertido para desarrollo de conocimiento. Básicamente el royalty del litio va para un instituto que se llama de energías limpias, que va a trabajar temas de energía solar, temas de electromovilidad y uso eficiente del cobre para motores. Y así, desde el conocimiento, poder exportar con valor agregado o productos o servicios o el mismo conocimiento en base a las patentes. Si los países no entendemos eso, nos vamos a empobrecer, porque nos vamos a quedar sin los recursos naturales y no vamos a ser capaces de desarrollar una capacidad propia que es el talento. Estamos experimentando no un cambio
No es una época de cambio en la que estamos. Estamos en un verdadero cambio de época. Este cambio de época es lo que el Foro Económico Mundial en Davos definió como la cuarta revolución industrial. Ya estamos en eso. La pausa estratégica nos da el tiempo para ver qué tenemos que hacer para embarcarnos en esta revolución y ser actores. Y si no lo entendemos, bueno, estamos perdidos. China entonces tiene productos también interesantes, pero uno puede perfectamente ser el administrador del conocimiento y el administrador de los recursos. El mejor ejemplo, el proyecto de fibra óptica austral. Se llama FOA, es el cable de fibra óptica que se tendió desde Puerto Montt hasta Puerto Williams en el canal Beagle, que es la comuna más austral del mundo. Después viene la Antártida. Ese cable de fibra óptica, el proyecto lo desarrolló una empresa chilena, vale decir, es capacidad nacional, pero como no tenía las capacidades para poder ejecutarlo, esa empresa contrató una empresa británica para que hiciera el survey, la investigación de los fondos marinos, contratando un barco de investigación para hacer todos los sondajes tridimensionales y ver dónde se tendía el cable. Esa misma empresa contrató después a una empresa francesa, la Orange, con un cable para tender un cable submarino. Y le compró a una empresa china, a Huawei Marine, el cable de fibra óptica para usar un cable chino que tenía mejores prestaciones que los cables europeos. Y finalmente contrató a una empresa de Corea del Sur, Korea Telecommunication, KT, para que fuera el inspector técnico de la instalación. Acabamos de inaugurar el cable y demuestra que la capacidad nacional, el conocimiento con recursos, es capaz de tener actores multinacionales para resolver un problema nacional y que el conocimiento quede en el país. Habría sido distinto que hubiesen venido los chinos a instalar el cable, entregarnos algo que no sabemos cómo usar, cómo operar, y habríamos perdido toda la oportunidad que ese conocimiento quedara en el país. Yo quisiera preguntarle a Martín, a Leonardo o a Pedro si tienen una pregunta. Sí, un gusto, senador. Mi nombre es Pedro Isa, soy el director ejecutivo de Sescos. Usted ha hablado en el pasado sobre la ciberseguridad y el modelo de Estonia. Vuelvo un poquito para atrás. Y ha cambiado un poco la percepción sobre el papel de la inteligencia artificial en este contexto, porque en definitiva, yo me pregunto, ¿cómo generar confianza para lograr cooperación en áreas como ciberterrorismo, bioterrorismo e incluso la propia inteligencia artificial con estos gobiernos como China, como Rusia, como Venezuela? Siguiendo a Harari, ¿no? el filósofo israelí que busca generar confianza para buscar cooperación en este marco de pandemia. ¿Puede ser posible generar lazos de confianza solo porque atravesamos una catástrofe? En verdad, ¿cómo no es un poco artificial esa búsqueda de generar una confianza para construir cooperación y salir de este problema solo simplemente porque atravesamos una catástrofe? Así que ahí yo creo que hay dos temas, ¿no? Esto de Harari, que es bien interesante, pero que en verdad la confianza casi por propia definición no puede ser artificial, ¿no? No se construye artificialmente. Y después, a lo mejor paralelamente, ligado a lo que yo lo he escuchado hablar a usted sobre cómo vivió Estonia su proceso hacia la construcción de la ciberseguridad que usted mencionó en su primera respuesta, pero que son estos dos temas que me gustaría, si es posible, profundizar. Bueno, muchas gracias. Yo tuve la suerte de vivir en Israel en un periodo muy interesante, que fue cuando Sir Tim Berners-Lee inventó los protocolos HTTP que permitieron construir la Internet. Yo estaba trabajando en un laboratorio de alta seguridad en temas de inteligencia electrónica, mandado por mi gobierno, en temas de gobierno a gobierno. Estuve varios años trabajando con ellos, y pude ver desde el inicio cómo iba a cambiar la humanidad, cómo el TCP/IP, el lenguaje HTML, los primeros navegadores Mosaic y otros nos iban a cambiar. Y desde ahí vi el desarrollo digital y la ciberseguridad como dos cosas que tenían que andar juntas. Por eso conozco muy bien Israel. A Noval Yuval Harari no lo conozco en persona, pero sí tengo dos críticas a él. La primera es que en su libro él dice, mire, con todo esto que está pasando, las guerras se van a acabar y no van a haber más pandemias. Véanlo, lo van a encontrar. Bueno, yo creo que él está equivocado. Guerras van a existir siempre, porque eso es parte de la naturaleza humana. Las pandemias son cíclicas y las vamos a tener que vivir, nos guste o no nos guste.
¿Qué es lo que yo digo entonces? Que es importante establecer un camino. Y el camino yo lo he fijado con 3 letras, un acrónimo, TWT. En inglés, talk, will, trust. Talk, conversemos. Tenemos que conocernos. Para poder confiar en alguien, tengo que conocerlo, y el conocerlo, especialmente con los orientales, es face to face. ¿Por qué? Porque eso es fundamental en un tema cultural. Lo segundo, el will, el compromiso. ¿En qué nos comprometemos? ¿Qué queremos hacer juntos? China acaba de sacar una propuesta, lo invito a que la lean después en la ITU, en la Unión de Telecomunicaciones Internacional, que está proponiendo una nueva Internet que la controlen los estados. A ver de qué estamos hablando. Interesante, pero ¿queremos eso realmente o queremos mantener el principio de neutralidad de la red, donde todos puedan circular, nos guste o no, cosas buenas o malas? Ese es un debate que tenemos que hacer ahora, y China lo ha planteado en la mesa, quiere ser un actor relevante, y su propuesta de nueva Internet hay que estudiarla muy bien. Revísenlo, es algo que está reciente, que nos tiene que llamar. Y lo último que viene es el trust. La confianza se construye, pero con demostraciones concretas que alcanzamos resultados juntos. Talk, hemos tenido conversaciones. Will, todavía no hemos definido sobre qué podemos basarnos para tener trust. Huawei, que es la empresa más grande de telecomunicaciones digitales de China, nació en los laboratorios de investigación y desarrollo del Ejército de la República Popular China, del PL Army. Y ellos, este coronel que se retira, parte de su empresa. Es novedoso ver estos emprendimientos privados en sistemas estatales. Es el Partido Comunista, podríamos decir, es la fracción industrial que le ha permitido llegar a todos. ¿Cómo partió Huawei? Huawei partió copiando todo lo que hacían los americanos. Los americanos, una empresa que es muy fuerte en tecnologías digitales, se llama Cisco. Cisco es la abreviación de San Francisco. San Francisco, lo conocemos en la costa oeste, su Golden Gate es el símbolo de Cisco. Si uno ven los routers, los equipos, va a ver que tiene esa forma digital, ese es el puente. ¿Y qué ocurrió? Que Huawei copió exactamente los modelos de Cisco, incluso con los errores que tenía. De hecho, Cisco en una de sus tarjetas de router tenía un círculo para poner un ventilador que no pusieron. Curiosamente, los equipos Huawei tenían el mismo hoyo en la misma tarjeta y nunca los chinos pudieron explicar para qué necesitan el orificio. O sea, partieron copiando. El problema es que aprendieron. ¿Y por qué aprendieron? Porque China hizo un esfuerzo gigantesco para enviar a todos sus científicos a estudiar y los han mandado a las mejores universidades del mundo y tienen una capacidad de conocimiento hoy envidiable. Y por eso ya están disponibles para generar tecnologías nuevas, distintas. ¿Dónde? En el 5G. Huawei entonces se convierte en un actor importante porque ya tiene autonomía. Es más, cuando Google le dice no voy a licenciarle más Android, el sistema operativo para sus celulares, ellos dicen, no hay problema, yo fabrico el mío, porque tienen ya independencia tecnológica. Europa está complicado. Estados Unidos es muy fácil. No entran los productos Huawei, nadie del Estado los puede ocupar. Pero Europa, que es mucho más abierto, ha tenido que buscar formas para poder encontrar la confianza necesaria y saber que finalmente en este mundo digital no van a estar los ejércitos del área de la informática y de la inteligencia electrónica chino detrás. La verdad es que hoy en día uno en el mundo digital tiene que elegir quién lo va a escuchar o lo va a escribir, porque o va a ser la NSA de Estados Unidos o va a ser Shmone Matayim, que es la unidad que tiene el gobierno de Israel, o va a ser el GCHQ británico, o va a ser la unidad 83-81, que es la que tiene el ejército chino. Todos están detrás, todos están haciendo el mismo esfuerzo, y obviamente los países tienen que tener autonomía y capacidad. Para construir confianza, entonces, tenemos que encontrar puntos de verdad que sean sensibles, donde podamos trabajar. El tema de las tecnologías digitales puede ser uno. El tema del control de una pandemia, con estilos de vida saludable y con compromiso de los países para adaptarlo, puede ser otro, porque si no, no vamos a ser capaces de recuperar esa confianza que nos permita seguir juntándonos. China entonces tiene una oportunidad y tiene que decidir qué va a hacer. Puede ser un líder, efectivamente económico, pero si quiere ser un líder que nos demuestre que está disponible para cambiar,
tiene que hacerlo con acciones concretas que veamos. Por lo pronto, estamos en pausa estratégica. Yo creo que ellos también se están cuestionando qué viene después, cómo van a enfrentar lo próximo que sigue. Y es complejo, no es fácil, pero sí tenemos una oportunidad por delante. Senador, dentro de este contexto que usted ha explicado francamente majestuosamente, ¿cómo ve usted la situación de la democracia taiwanesa? Es una causa muy importante para nosotros por diversas razones. Siendo usted un estadista en una nación que da al Pacífico y parte de una comunidad que es la comunidad latinoamericana, ¿cómo ve la situación de Taiwán? ¿Cómo ha cambiado con cuestión de la pandemia y con otros acontecimientos? Muchas gracias, Orlando. Solo para terminar la idea anterior, y ahí entro a Taiwán, que quedó pendiente Estonia. El tema Estonia es bien interesante porque nos vincula con Rusia. Y esto también nos permite también despejar la variable rusa. Ya hemos hablado bastante de China, sus intereses. Estonia sufrió el ciberataque más grande que ha recibido un Estado producto de hacker ruso el año 2007. Y Estonia decidió superar eso convirtiéndose en el Estado digital más seguro, y a contar del año 2008 inauguró un nuevo gobierno digital. Estonia estuvo parado 26 días por el ciberataque ruso, pero a contar del 2008 ocurrieron dos cosas. No solo el Estado pasó a ser un Estado digital, sino que todas las fuerzas de la OTAN en Europa decidieron instalar en su capital, en Tallinn, permitió desarrollar un Estado digital, que es un modelo hoy en día, pero más importante, crearon capacidades de conocimiento para enfrentar la amenaza en el ciberespacio y regularon el conflicto en el ciberespacio con el manual de Tallinn 2.0. Todos los años en Estonia, en Tallinn, se realiza Lock Shields. Lock Shields es el ejercicio de ciberseguridad más grande del mundo. Y ojalá los países de América del Sur podamos ir. ¿Por qué? Porque los estonios nos han demostrado que siendo un país pequeñito, de menos de 1,5 millones de habitantes, se enfrentan igual a igual con Rusia. Y eso se puede hacer. Por lo tanto, podemos perfectamente robustecer nuestras capacidades y enfrentarnos con los grandes, incluso con sus campañas de desinformación en fake news. Si hoy, aparte de la pandemia, tenemos la infodemia, esa epidemia de información falsa que está saturando nuestras redes y está cambiando incluso la manera de pensar de las personas, que está afectando la democracia y le está debilitando. A Rusia hay que combatirlo de igual a igual, pero hay que desarrollar capacidades tecnológicas y talento humano que lo haga. Si no, quedamos en desmedio. Vámonos a Taiwán. Yo he tenido la suerte de conocer y de trabajar con mucha gente de Taiwán, no solo en el mundo profesional, cuando estuve en servicio en la Armada, que me tocó trabajar con ellos, sino también del mundo civil. Tengo varios amigos que son taiwaneses, que están radicados en Chile, con los cuales he podido compartir y conocer, no solo el tema propio de las relaciones que tienen que tener como gobierno, sino también el tema de las personas. Yo valoro que Taiwán haya sido capaz de pararse solo y haya sido capaz de enfrentarse a un gigante como lo es China, y que lo haga desde el conocimiento. Taiwán tuvo que lograr esa independencia tecnológica de forma muy temprana. Yo me acuerdo perfectamente cuando en Chile comenzamos a desarrollar nuestros propios sistemas criptográficos y nuestros sistemas de mando y control. Eso fue a mediados de los 80, porque creíamos que los sistemas que producían, por ejemplo, los suizos, hay un caso interesantísimo análisis que acaba de salir hace muy poco, los sistemas criptográficos de Suiza, que todos creían que eran tan seguros, en realidad era un organismo de fachada de la inteligencia alemana junto con la CIA, y obviamente obtenían informaciones. Pero cuando decidimos empezar a desarrollar nuestros primeros sistemas de mando y control, ¿dónde encontramos las tarjetas madres para poder armar los primeros sistemas? En Taiwán. Porque Taiwán se atrevió a desarrollar una industria tecnológica, estamos hablando en mediados de los años 80, de excelencia. Y eso les permitió ganar mucho tiempo. Y yo puedo dar fe que esas tarjetas comerciales que se producían en Taiwán, las ocupamos en nuestros sistemas de defensa. ¿Por qué? Porque teníamos una enmienda gigantesca que impedía que el gobierno chileno comprara tecnología al gobierno norteamericano. Cuando uno se ve apretado y cuando uno no tiene ninguna posibilidad, tiene que salir adelante con lo que tiene. ¿Qué teníamos? Tarjetas fabricadas en Taiwán y conocimiento. Y por eso me mandaron a Israel a tratar de sacarle incluso
mejor rendimiento a las capacidades que tenía. Chile entonces lo experimentó el mismo aislamiento que tuvo Taiwán, pero no tuvimos la capacidad para desarrollar una industria como la que tienen ellos y que hoy los distingue. Y por eso, desde entonces, he sido partícipe y un promotor de lo que la libertad significa. Cuando uno deja a las personas que sean capaces de crear, que la industria privada sea capaz de buscar una buena relación con el gobierno y que eso sea lo que armonice. Y así las personas puedan emprender. Es un ejemplo que quiero destacar, el Shenzhen, el 10 de octubre, el 10 del 10, lo recuerdo siempre. ¿Por qué? Bueno, porque lo celebrábamos con los amigos taiwaneses, pero también por el hecho que me tocó desde temprano ver lo que ellos fueron capaces de hacer solos, con todo el esfuerzo de un gigante como es China al lado, tratando de impedirlo. Y valoro que Estados Unidos haya tenido la voluntad estratégica para mantener ese esfuerzo y le ha permitido mantener ese grado de independencia. Sería absurdo que todo eso que se ha hecho se pierda por los intereses colonialistas, nuevamente. Tenemos un país que quiere expandir su frontera, según ellos territorios, que quiere crear islas ficticias y que también está disponible para ir a ocupar territorios en África para llegar con su construcción, con sus ingenieros y así seguir depredando al planeta. Hay que ponerle límites y atajos. El caso de Taiwán es un caso preciso, bien puntual, es un buen ejemplo. Como es un buen ejemplo, va a ser siempre muy atacado, porque obviamente no les conviene. ¿Por qué? Porque se demuestra que efectivamente también hay gente de origen chino que es capaz de tener una autonomía que le permite demostrar al mundo que se puede. Hong Kong, el grado de independencia, quedó bastante más limitado, y hoy la protesta que vemos, que quedó también en pausa estratégica por la pandemia, dan cuenta de ese movimiento social que busca mucho más libertad. Senador, si me permite, voy a hacerle una pregunta. Sí, lo voy a traer más a nuestra región nuevamente, porque ha sido muy ilustrativo y fuimos paseando por casi todo el globo terráqueo. Lo traigo entonces a la región. ¿Cómo ve usted los esfuerzos democratizantes de nuestra región? Particularmente me quiero referir, o mejor dicho, para que usted haga referencia a los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Bueno, hoy tenemos el lastre, básicamente el origen todo en Cuba, en donde se sigue perpetuando. Mientras Cuba no cambie, vamos a seguir con un problema gigantesco en la región. Y obviamente en Nicaragua uno ve los efectos, pero mucho más grave todavía en Venezuela, porque en Venezuela ha ocurrido algo que es peor. Se ha instalado un narcoestado. ¿Y por qué? Porque, bueno, hoy están comprometidos todos, las Fuerzas Armadas, la gente que está en política, el mismo presidente, que ha hecho que Rusia haya decidido abandonarlo, porque ya no los representa. Por lo tanto, cuando se junta esa mezcla muy peligrosa entre el poder total y el narcotráfico, tenemos un narcoestado. Venezuela entonces es el mayor peligro que tenemos en la región, porque no solo no hay democracia, y no solo hay un estado totalitario, hay un narcoestado con narcodólares que puede producir una destrucción tremenda. Hoy el petróleo no vale nada, es más, lo están regalando, no hay dónde guardarlo. Por lo tanto, la misma economía venezolana se ve seriamente afectada. Y curiosamente, ¿dónde aparecen los dineros? Nuevamente, dineros del lavado de activos que se genera con la venta de droga que hoy se está produciendo en el sur de Venezuela. Las FARC, que salieron de Colombia, encontraron los mejores campos de pastoreo, que ya ahora no hay animales, ahora hay cultivo. Y por eso Estados Unidos ha sido tan fuerte. Ese bloqueo que ha impuesto tiene como primer objeto contener la exportación masiva que está haciendo Venezuela de droga. Y segundo, obviamente, contribuir a que se recupere la democracia. Porque todavía en Cuba hay un grado de algo, pero en Venezuela se perdió completamente. Por lo tanto, en la región tenemos que darnos cuenta del peligro y la amenaza que representa esto. No solo por ser un Estado totalitario, sino ser un Estado totalmente corrupto, donde hoy el narcotráfico es parte de la generación de la riqueza de unos pocos individuos que están dispuestos a dejar en la pobreza más grande a todo el resto de la nación, y produjo el problema migratorio más grande que tenemos. Fíjense que Venezuela ya va
ya superó a Siria en cantidad de exiliados, siendo que en Siria tenemos una guerra civil, un enfrentamiento gigantesco. No habiendo guerra civil, Venezuela ha generado una migración gigantesca. Yo estoy en contacto con la embajadora de Guaidó aquí en Chile. Con ella estamos tratando de armar una fuerza de tarea sanitaria para que los profesionales médicos y el ámbito de la salud puedan contribuir, porque bueno, en Chile los estándares de acreditación son altos, no se puede llegar y contratar a todo el mundo. Me ha tocado conocer a familias venezolanas de excelente calidad humana, de muy buena preparación, que han tenido que dejar su país porque no pueden vivir en su país. Y esto es terrible. No hay cosa más terrible que ser desplazado y tener que emigrar porque finalmente el Estado de Derecho se ha destruido, se ha instalado más que una dictadura, se ha instalado un narcoestado, y ese narcoestado le está impidiendo incluso a la gente salir. Uno de los temas que hablé con la embajadora y con la OEA fue la capacidad de generar identidad digital, de tal manera de poder darles algún medio de identidad o pasaporte que hoy no pueden conseguir las personas y siguen retenidas adentro. Yo espero, y por eso es fundamental que se haya mantenido el liderazgo de Almagro en la OEA, que seamos capaces de controlar mejor esto y poder ayudar a esa gente a que retorne a su país, porque no es lógico que estén viviendo en lugares donde no es el lugar de nacimiento, no es el lugar donde tienen su familia y fueron desplazadas porque una persona se instaló, tomó el poder total, ha corrompido a todo el mundo y hoy no lo quiere entregar. Muy bien, muchas gracias. Senador, antes de iniciarse la pandemia y llegando ya a la fase final de este programa, que usted ha tenido la amabilidad de poder dedicarnos su tiempo para el mismo, antes de iniciarse la pandemia, Chile estaba viviendo momentos de alta conflictividad política y social. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué ha pasado con ese conflicto? Sabemos que se ha cambiado la fecha del referendo, pero si nos puede poner en contexto para los que van a escuchar y ver este programa en diferentes partes de América Latina, ¿cuál es la situación en Chile actualmente? Bueno, al igual que el resto del mundo, donde ocurre lo mismo, este no es un fenómeno que esté ocurriendo solo en Chile, está en varios países, quizás el mejor ejemplo es el ejemplo de Hong Kong. Expectativas altas, la población tiene expectativas altas, en realidad no es la que esperaban. Toda la diferencia se llama frustración, y esa frustración se expresa en protestas sociales muy grandes. ¿Cuál fue el problema en Chile? En que eso, que es natural, que uno lo puede manejar, se juntó con una violencia inexplicable que actuó de forma simultánea y coordinada y que se gatilló, por ejemplo, con el ataque simultáneo a muchísimas estaciones del Metro de Santiago, más de 2 decenas. ¿Cómo entonces algo tan espontáneo iba a ocurrir de esta manera? Se está investigando y yo espero que la justicia lo aclare para determinar quiénes estuvieron detrás. Porque estos procesos sociales, cuando son cristalizados o gatillados por movimientos ideológicos, generan grandes problemas. Uno comprende la natural frustración que puede tener una sociedad que está tratando de salir de una condición. El momento más difícil, la trampa que tienen todas las naciones en el desarrollo, es cuando cruzan el umbral de los 20 a los 25 mil dólares per cápita, y eso no lo percibe la sociedad. Chile entonces no entendió que tenía que enfrentar este proceso de mejor forma, se produjo un vacío que generó esta explosión social y que hoy, producto del aislamiento social, la pandemia, está solamente congelada. Congelada porque en algún minuto se va a descongelar y va a continuar igual. Las autoridades tenemos que entender eso, tenemos que entender la realidad. Este tiempo valioso que tenemos nos puede permitir encontrar soluciones, a tener acuerdos, y los acuerdos hay que cumplirlos. Chile entonces, si podemos decirlo, pasó de un periodo de destrucción de su economía, producto de una crisis social donde se destruyeron instalaciones del metro, supermercados, almacenes, pequeños negocios, y aquí todos fueron afectados, los grandes y los pequeños. Era algo irracional. En ningún país la gente destruye el almacén del barrio. Aquí lo destruyeron. Bueno, tenemos que pasar ahora por un proceso más duro, la destrucción de una economía por la paralización. Por lo tanto, vamos a tener que recuperarnos económicamente de dos situaciones. Lo más importante, tenemos que reconocer y preparar un cambio. Yo en lo personal no creo, yo voté en contra de las reformas constitucionales,
porque algunos creen que cambiando una constitución se arreglan los problemas de un país. Esa es la mentira más grande que existe. La constitución chilena ha pasado por muchas reformas. Todavía se le da el apellido de un presidente y esa constitución fue reformada y firmada por el presidente Lagos. Y ese presidente cambió cosas muy importantes. Bueno, esa constitución hoy, por ejemplo, garantiza, viene del texto original, ni siquiera el reformado, el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Yo represento una región donde ingresan todos los combustibles fósiles. Chile tiene dependencia energética de los combustibles fósiles. Esas son las comunas de Quintero y Puchuncaví, que por 50 años están completamente saturadas, están con niveles de contaminación gigantescos. Y nuestra constitución, que desde su origen, en los años 80, lo decía así, ha sido incapaz de cumplirlo. Entonces, no le mientan a las personas diciéndole que una constitución les va a cambiar la vida. Falsas expectativas. Tenemos que moderar las expectativas y probablemente reformar la constitución que tenemos. No creo en que el proceso constituyente sea la solución al problema. Sí creo que se pueden hacer las consultas necesarias para cambiar aquellos aspectos que exista un acuerdo amplio nacional, pero de ahí a partir con una hoja en blanco a construir una constitución desde cero es el peor error. Yo desde el principio no solo me opuse al cambio, sino que también he llamado a rechazar para reformar. ¿Y por qué? Porque las otras personas quieren refundar el país. No podemos refundar algo de cero. No se puede partir en una hoja en blanco. Y mi propuesta es mejorar la constitución actual, seguir reformándola. Espero que este tiempo nos dé la prudencia suficiente como para entenderlo. Pero como demócrata, yo voy a respetar lo que la población decida en la votación. El voto, la urna, es lo que decide. Y por eso, quienes creemos en la democracia, tenemos que hacernos cargo de lo que planteamos, pero también cargo de lo que las personas quieran con su voto. Una persona, un voto, va a decidir finalmente qué es lo que va a ocurrir. Gracias, senador. Martín, Leonardo, Pedro. No, para que No se escucha. Ahí se escucha mejor. Bueno, excelente presentación, senador. Me queda una pregunta, estamos yendo de un tema a otro, pero es bien tan apasionante escucharlo. Volviendo un poco al concierto internacional, y hablando nuevamente un poco de la confianza y la cooperación, ¿cómo ha quedado el sistema de Naciones Unidas, este sistema que en principio está tan vetusto, que es necesario modificar? Uno ve determinados organismos de este sistema como la Organización Mundial de la Salud, golpeada en su confianza con la necesidad de una reforma, pero más allá de la organización de la OMS, hay un sistema que hay que modificar, y la pregunta es, ¿cuándo sucederá eso? Y si no es este el momento para, más allá de reformarlo, intentar modificarlo de cuajo. Es difícil, después de Bretton Woods, estamos bien lejos de Bretton Woods, pero en algún momento este escenario hay que modificarlo. ¿No será este? Bueno, yo soy convencido que este es el momento, porque los efectos que se han visto han sido gigantescos. Nunca habíamos visto el mundo paralizado, el que se acabe la contaminación, que los delfines vuelvan a Venecia, y los delfines llegaron también aquí a Viña del Mar y Concón. El mundo ha cambiado en el sentido de un día para otro, todos pasamos al mundo digital y todos dejamos de contaminar. O sea, los acuerdos del 2030, los acuerdos de París, muchas naciones los están cumpliendo hoy prácticamente porque las economías se detuvieron. ¿Qué significa esto? Que somos capaces de lograr cosas sin tener que depender de un organismo externo colegiado que sea capaz de tomar estas grandes decisiones del mundo. Y esto hoy se logra con estos sistemas de colaboración. La colaboración en red es quizás una de las fortalezas que tiene el mundo que estamos construyendo. Lo mismo en la democracia. Nos vamos a cuestionar la representatividad. Efectivamente, podemos seguir con procesos eleccionarios, pero ¿cómo la ciudadanía va a poder expresarse de mejor forma si hoy tienen los canales digitales para hacerlo? La tecnología digital y la
la revolución que estamos, de las industrias 4.0, nos están haciendo replantear todo. Y tenemos que llegar a acuerdos que parten de la base de la confianza. Y la confianza se logra entre estados. Por lo tanto, yo veo un robustecimiento de los estados. Los estados van a tener más protagonismo y no van a depender tanto de un tercero que actúe como una buena parte. Es lo mismo que los notarios, no sé cómo se llaman en los países de ustedes, que hoy dependemos de ellos para que 2 transacciones ocurran de forma confiable. Bueno, hoy en día eso se llama blockchain. Y el blockchain permite que 2 partes no necesiten de una tercera para ponerse de acuerdo. Entonces, todo está cambiando, nos hemos golpeado muy fuerte, nos hemos dado cuenta que nuestras organizaciones son de siglo XX y que no resisten al siglo XXI, y tenemos que buscar una forma de cooperar, pero de siglo XXI, con confianza entre estados. Son los estados los que tienen la confianza basada, obviamente, en los intereses naturales que son propios de ellos. Los estados son más trascendentes que el gobierno de turno. Por lo tanto, hay que sacar la componente política, porque la componente política es propia del gobierno de turno que designa o nombra a su representante que les conviene. Los temas de Estado son trascendentes de largo plazo. Y yo espero que se recupere esa confianza en personalidades de Estado y en Estados que sean capaces de mirar más allá de solamente un periodo eleccionario de una persona que está a cargo de una organización o de un presidenta o presidente por el periodo que haya sido electo. Esa es la elección más dura que vamos a tener que sacar y vamos a tener que reformularlo. Y desde ahí construir esto nuevo. Es un desafío grande, pero creo que esta pausa estratégica lo permite. Newton fue capaz de mejorar todas sus teorías matemáticas en su minuto porque tuvo tiempo en la pandemia que le tocó enfrentar. Yo espero que ustedes, que están en centros de pensamiento viendo cómo lograr esto, sean capaces de tener propuestas que podamos discutir y así avanzar, porque seguir con el mismo modelo, que ya ha demostrado que es imperfecto y que no nos da las respuestas que queremos, sería un error. Newton fue un ejemplo, Einstein nos dijo, si ustedes quieren resultados distintos, tienen que hacer cosas distintas. Eso tenemos que aprenderlo, capitalizarlo y buscar la forma de salir adelante juntos. Senador, gracias por su participación y le agradezco a SESCOS y a DACEF como centros de estudio el haber patrocinado este interesantísimo encuentro y poder escuchar quien para mí es uno de los políticos más brillantes que tiene América Latina. Orlando, el agradecido acá en nombre de DACEF somos nosotros por haber generado esta red junto con los amigos de SESCOS. Agradecerle también y me sumo a tus palabras al senador por su disertación y por haber sido medianamente claro en los conceptos que vivió con nosotros. Así que de mi parte, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, senador. Ha sido un gran gusto escucharlo. Para nosotros, para la gente de SESCOS, ha sido un gran gusto y un gran honor. Yo como director ejecutivo, acá Leonardo Martín como director y otra gente que está escuchando. Así que redistribuiremos esta excepcional presentación para seguir enriqueciéndonos. Muchas gracias, senador. Muchas gracias a ustedes, Orlando, Martín, Pedro, Leonardo. Ha sido un placer y también a todos los que se pudieron conectar y disponibles. Las tecnologías tenemos que usarlas y desde ellas tenemos que construir el futuro todos juntos. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.